Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Te extiendo una vez más la más cordial bienvenida a nuestro programa Una Luz Menor, el programa del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Es un gusto una vez más poder compartir otro mensaje, otra reflexión que nos ayude a entender mejor las cosas de la vida cristiana, temas de la Biblia, como en este caso lo será el don de profecía. Fíjate, qué interesante, el don de profecía. Pero claro, ese es un tema muy grande, no podríamos abordarlo, tenemos que limitarlo. Y una buena pregunta que podemos desarrollar en el tema de hoy es: ¿habría predicho Dios el don de profecía para épocas modernas? Fíjate qué pregunta interesante. ¿Habría Dios predicho que habría don de profecía en épocas modernas? Porque muchas personas piensan que el don de profecía fue dado únicamente para la antigüedad, únicamente para redactar libros bíblicos, y que aquello quedó en los tiempos de Israel y en los tiempos de los apóstoles y se acabó, y que no más. Pero ¿sería eso así realmente? ¿Es eso lo que la Biblia dice? Los profetas de Dios fueron levantados para poder servir como canales por medio de los cuales Dios comunicara mensajes a su pueblo, principalmente y comenzando con el tiempo de los patriarcas, pasando luego al pueblo de Israel, así hasta los apóstoles a finales del siglo I. Pero después de eso, podría estar la posibilidad de que aun cuando el canon bíblico ya se hubiera cerrado, aun cuando ya se hubiera terminado de escribir todos los libros de la Biblia, siempre se podría dar el don de profecía. Bueno, para eso vamos a ir fíjate que vamos a comenzar con un texto que se encuentra en Primera Juan capítulo 4 versículo 1. Primera epístola de Juan capítulo 4 verso 1. Sí, es que en tiempos modernos muchos dudan que haya la posibilidad tan siquiera de que pueda otorgarse realmente el don de profecía. Por lo que, claro, si se sabe de alguien en tiempos modernos que diga, yo tuve el don de profecía, claro que no se va a confiar en esa persona, claro que no se va a creer que realmente lo tuvo, porque la persona presupone, la persona ya tiene el prejuicio, ya tiene la precomprensión de que en tiempos modernos no puede haber profetas. Pero ¿es eso lo que enseña la Biblia? Porque siempre es la Biblia la que tiene que tener la última palabra. Fíjate lo que dice la Nueva Versión Internacional, 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Bueno, fíjate bien, este texto es muy particular, muy peculiar, porque hay que estar conscientes que Juan escribió esto a fines del siglo I. Primera Juan está dentro de los últimos libros de la Biblia, a finales del siglo I, a poquitos años ya del siglo II. Entonces, nota lo siguiente. Nota que en las palabras que da Juan aquí, se infiere, se está insinuando que el don de profecía sería posible en el futuro de Juan. O sea, Juan no se está cerrando a la idea que porque el canon bíblico ya se está acabando, que no se van a necesitar más libros bíblicos a partir del siglo II, él no está diciendo que ya no van a haber profetas verdaderos. Él está diciendo que hay que someter a prueba para ver si es de Dios. O sea, está dejando la puerta abierta para pensar que a partir del siglo II, si se sometía a prueba a cualquier persona que tenía el don de profecía o que decía tener el don de profecía, podría caber la posibilidad que fuera de Dios. Eso es lo que se está implicando. Eso es lo que se está implicando aquí. Él está viendo, repito, él está viendo hacia adelante, más allá de sus años, de sus días. Él está pensando del siglo II ya en adelante después de Cristo. Y está diciendo que cuando ellos, los destinatarios, como creyentes, supieran de casos de pretensión profética, debían probarlos.
a fin de constatar su genuinidad. Si Juan hubiera sabido que este asunto del don profético ya no iba a haber más porque se estaba cerrando el canon, hubiera dicho, miren hermanos, ya profetas de aquí en adelante no va a haber más, no se preocupen. Si salen falsos profetas, ya no los tomen en cuenta porque don de profecía no va a haber más. Hubiera dicho eso también, está esa otra posibilidad. Pero lo que tenemos aquí está claro, está diciendo que si se sabe de alguien que tiene el don de profecía, pruébenlo. Porque así como puede ser verdadero en el futuro, podría ser falso. Y se dice, bueno, que muchos falsos profetas han salido. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, no solamente este texto, hay otros textos más, 1 Corintios, también está Joel 2:28. Hay otros textos que nos infieren que para los postreros tiempos, para los últimos días, sí podría haber la posibilidad de don de profecía, aún en tiempos modernos. Lo que pasa es que el don de profecía no fue dado solamente para producir libros bíblicos. Repito, el don de profecía no siempre fue dado para producir libros canónicos. Tienes el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue levantado después de siglos de silencio profético. Fue levantado no para escribir un libro, no para poner ahí un evangelio, no para poner ningún libro canónico. Fue levantado para oralmente guiar al pueblo judío y prepararlo para la primera venida de Cristo. Te das cuenta que se le dio el don de profecía y no agregó ningún libro a la Biblia. Entonces el don de profecía no siempre fue dado para acuñar libros en la Biblia. Entonces Dios podría levantar en cualquier momento a alguien para que de manera oral o escrita se comunicara con la gente, con cartas, etcétera, y de esta manera pudiera alentar, guiar y preparar a un pueblo. O sea, no necesariamente se tenían que generar libros bíblicos con ese don otorgado. Por supuesto que en este texto lo que se está encareciendo, lo que se está advirtiendo es sobre la falsificación que ya existía. Por supuesto que estamos conscientes también de eso. No cualquier persona que en tiempos modernos diga yo tengo el don de profecía, no necesariamente vamos a creerle porque la persona dice que lo tiene. No, tenemos que proceder como dice 1 Juan 4:1, hay que probarlo. Hay que ver si en realidad es profeta de Dios o no, porque de que puede haber, puede haber. Lo único es de que hay que cerciorarse si reúne las condiciones que la Biblia misma enseña para verificar si es un profeta verdadero o no. La misma Biblia nos dice que si su profecía no se cumpliera, ese no es profeta de Dios. Alguien dice, se va a cumplir tal cosa, estoy dando una profecía, y esa profecía no se cumple, ese no es de Dios. La misma Biblia lo dice, si su profecía no se cumple. También otro asunto importante allí es por sus frutos, su testimonio, la influencia que ejerce, qué influencia ejerce en otras personas, qué es lo que provoca en otras personas, cómo hace crecer una obra de la iglesia o cómo la perjudica. O sea, todo eso hay que verlo como para evaluar y chequear si realmente es profeta. Pero lo que estamos diciendo aquí es que sí, bíblicamente se nos está diciendo que podría haber en el futuro, en los postreros tiempos, como dice Joel 2:28, que los jóvenes, los ancianos, o sea, no habría discriminación, podrían tener sueños y visiones en esos postreros tiempos. Cuando el sol se oscureciera, ¿se acuerdan? Todo ese texto de Joel 2:28 es impresionante porque justamente en tiempos modernos el sol se oscureció. El 19 de mayo de 1780 el sol se oscureció. Eso es un tiempo postrero, eso es un tiempo moderno. Entonces, si en esos tiempos modernos se estaría dando el don de profecía, porque Dios ya dijo que los jóvenes, los ancianos podrían tener sueños y visiones, la iglesia tiene que estar abierta a la posibilidad.
Pero como repito, el estar abiertos a la posibilidad no significa aceptar a cualquiera. Hay que probarlo y bueno, la experiencia, también tenemos que ser claros. La experiencia nos ha demostrado que la gran mayoría, por no decir el 99%, de las personas que en tiempos modernos dicen tener el don de profecía, pues no es cierto. No es cierto. Lamentablemente, muchas personas suelen decir yo tengo el don de profecía y no es cierto. De manera que el hecho que la gran mayoría no sea genuina, tampoco vamos a cerrarnos a decir de que no existiría ningún caso, porque ya vimos de que la Escritura abre la puerta a que sí podrían haber casos genuinos, verdaderos. Un caso que a la Iglesia Adventista sí le consta que realmente se contó con el don de profecía fue el caso de Ellen White. Ellen White, una dama del siglo XIX, quien con su testimonio, su forma de pensar, su forma de ser, aunque no fue perfecta, aunque también cometía errores, como cualquier profeta también se equivocaba, pero sus escritos, lo que produjo ella, las profecías que hizo y que se cumplieron, sus frutos, su testimonio, como repito, su forma de ser y sobre todo la influencia que ella ha logrado ejercer desde sus días para acá, es una influencia maravillosa. Las personas que leen los escritos de Ellen White aman más la obra de Dios, aman más a Cristo Jesús, entienden mejor la Biblia, hacen más obra de evangelización, entienden mejor las doctrinas de la Biblia, los relatos bíblicos. Son más dados a rectificar su camino por si se han desviado de la senda que ha trazado la Biblia. A través de estos escritos logran y se proponen rectificar, porque es como un Waze, es como un Google Maps. ¿Sí? Los escritos de Ellen White son como un Google Maps, como un Waze, que en el momento en que te sales de la ruta correcta, que porque la flechita no se movió a tiempo, que hubo una demora en salir, en mostrar la señal por donde había que irse, ay, me fui por otro camino, nos fuimos por otro lado, no te preocupes. El Waze, el Google Maps, te va a redireccionar para devolverte a la ruta correcta. Eso es lo que hacen los escritos de Ellen White en tiempos modernos, mi querido amigo y amiga. Eso es lo que hacen los escritos de Ellen White. El camino ya está dado, la Biblia es la que nos conduce a la vida eterna, pero si en algún momento necesitamos a alguien que nos asesore para que nos diga en qué nos estamos equivocando o en qué forma nos hemos apartado, ahí estará la voz profética de Ellen White diciendo: hijito, hermanito, regresa a la ruta porque te has ido. Estás yéndote por un lado de apostasía, estás entibiando tu fe, regresa. Y entonces nos va a redireccionar para volver a tomar la ruta que la Santa Escritura, única e insustituible, ha trazado para que lleguemos a la vida eterna. Así que mi hermano, hermana, amigo, amiga, la reflexión de hoy creo que ha sido lo suficientemente clara para tratar de demostrarte que sí, efectivamente, en los tiempos modernos podíamos esperar un profeta de Dios, claro que sí. Había que ser lo suficientemente también sabios como para filtrar y no decir sí a cualquiera, y hemos encontrado que Ellen White es una gran consejera para la iglesia. Te la recomendamos. Cuando sepas de algún libro de ella, por favor no dudes en leerlo. No te prejuicies, que porque es una señora antigua, que no te prejuicies. Primero lee sus libros y entonces después platicamos. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.